Ya, abrimos los fuegos aquí en Estado Nacional, presentamos a nuestro panel. Parto por la derecha. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. ¿Cómo te va, Ruth? Bienvenida. Hola, muy buenos días, gracias y gracias a todos quienes nos están mirando también desde sus casas hoy día. Don Andrés Longton, diputado de RN, bienvenido, diputado. Muchas gracias por la invitación, tocayo, y feliz año. Por este lado, Gael Yomans, diputado del Frente Amplio. Gael, un gusto tenerte acá nuevamente. Un gusto también y feliz año, para quienes no se lo he dicho. Y diputado Tomás Hirsch, de Acción Humanista. Diputado, un gusto tenerlo acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Y sí, feliz año a todas y todos quienes están hoy día acompañándonos. Ya, lo decía en la presentación, esta polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende allí en Guardiavieja, comuna de Providencia. A ver, usando un poco la jerga del tenis, es como un error no forzado, Gael, del gobierno, algo que a todas luces se veía que tenía elementos que hacían que terminase como terminó. Bueno, de hecho, por eso mismo la compraventa no se va a llevar a efecto, al menos en lo que respecta a la del presidente Salvador Allende. El gobierno dio las explicaciones, a mí me parece que no correspondía y por lo mismo, tanto ya sea que se debió haber generado las precauciones desde el Ejecutivo o la revisión que hace Contraloría, pero obviamente no se debió haber efectuado, al menos ni siquiera en términos de trámite. Faltó un mea culpa del gobierno, claro, se entregaron los elementos, pero faltó un mea culpa, esto fue un error bien evitable. Claro, o sea, yo creo que lo que era evitable era que no se llevara a cabo y es la decisión que se toma por parte del gobierno. Ruth. A ver, aquí lamentablemente estamos nuevamente ante estos típicos errores, como cataloga el gobierno, errores no forzados, pero hasta donde conocemos la celebración del acto, ¿cierto?, jurídico, que es la firma del contrato de compraventa, hasta donde tenemos antecedentes, se habría llevado a cabo. Por lo tanto, aquí estamos frente a una situación de inconstitucionalidad flagrante, digamos, en donde una senadora y una ministra tienen cauciones con el Estado, algo que está completamente prohibido a nivel constitucional. Por lo tanto, es importante que esta investigación y que conozcamos todos los antecedentes, si bien la inscripción como método, cierto, de validez de la celebración del contrato, la inscripción en el conservador de bienes raíces no se efectuó, pero hasta donde conocemos este acto, esta firma de contrato se habría llevado a cabo. Así también lo deja entrever el decreto firmado por el presidente, digamos, esto no fue algo desconocido del presidente, no fue algo que no se conocía con anterioridad y creo nuevamente que, tal como lo hemos dicho en otras ocasiones, aquí parece que solo cuando se ven pillados reculan, ¿cierto?, y dejan sin efecto sus errores no forzados. Tomás Hirsch. A ver, claramente acá se está avanzando en un proceso que no debía seguir. Eso es evidente, la Constitución lo establece con toda claridad. Para ministros, también para nosotros parlamentarios, no podemos tener ninguna... El caso de Isabel Allende, que era una de las Correcto, así que clarísimo, senadora. Y desde ese punto de vista me parece que se hizo lo correcto, que es detener esta compra. Me llama la atención en todo caso también que Contraloría, que revisó el decreto, no se haya fijado en ese detalle. Contraloría básicamente miró el tema del precio, si estaban las distintas evaluaciones del costo del precio de la propiedad, pero no puso en alerta respecto de que efectivamente no puede un parlamentario tener un negocio con el Estado. La idea de que las casas presidenciales sean un museo abierto a la comunidad, sean patrimonio nacional, me parece que es interesante, importante. Yo creo que puede rescatar todo lo que se hizo durante hoy día ese existe periodo. por ejemplo, la Fundación Frey. Por ejemplo, De parte del Estado sería inédito esto, ¿no? Que el Estado compre una casa de un presidente. esto es un proyecto inédito y a mí me parece que es un proyecto de Estado, no de un gobierno. Por algo se estaba pensando en primer lugar en la casa del expresidente Elwin, el expresidente Allende. Respecto de lo que pasó, evidentemente no se debía hacer esa compra. Y yo creo que sí hay que evaluar dónde se cometió algún error, evidentemente. Dónde hubo algún asesor o asesora que no advirtió, ¿no es cierto?, algún asesor jurídico o quien correspondía, que no advirtió adecuadamente en el Ministerio de Bienes Nacionales o en alguna otra instancia que no es posible hacer una compra cuando está involucrado un parlamentario. Diputado, ¿quedó conforme con las declaraciones de la ministra de Bienes Nacionales? Y yo se le preguntaba a la diputada Yomans, porque claro, falta media culpa acá, faltó un poco, porque claro, se entregaron los elementos, pero faltó, aquí claramente hubo un error. Yo te voy a ser franco, yo personalmente no creo tanto en este cuento de las mea culpa, que hay que darse el latigazo. Yo creo que lo importante es asumir que hubo un error
Creo que se lo asumió, evidentemente, por algo se detuvo completamente esta compra y hay que hacer también, creo yo, lo que corresponde al interior del ministerio para evaluar dónde se cometió ese error, sobre todo pensando que no sucedan situaciones similares a futuro. A mí siempre lo que me interesa más es corregir de tal modo de garantizar que no sucedan situaciones similares. Andrés Longton. A mí me sorprende, Andrés, de que teniendo la cantidad de funcionarios públicos que tenemos en este país, que además han crecido un 12%, más de 100.000 en los últimos años, durante el gobierno del presidente Boric, ninguno haya tenido las competencias para poder determinar algo que es básico, que es tener conocimiento de la Constitución. Y que se haya firmado un decreto por parte del presidente de la República y la ministra de Bienes Nacionales. O sea, ¿cómo nadie pudo advertir esto? Y si nadie lo pudo advertir, bueno, ¿está alguien dejando el cargo de disposición? ¿La ministra está diciéndole al presidente no puedo seguir en el cargo? ¿Algún funcionario ha salido de su cargo? La verdad es que ninguno. Entonces hay una suerte de cansancio, Andrés, respecto a este gobierno en práctica, donde constantemente vemos este tipo de situaciones y la respuesta es, ¿pudimos haberlo hecho mejor? Bueno, ¿hasta cuándo nos sorprenden con esa respuesta? Uno exige competencias mínimas para administrar el Estado y parece acá que hay un voluntarismo de tratar de imponer una visión o una mirada o llevar a cabo actos fuera de la legalidad, fuera de la constitucionalidad. En el caso de Monsalve también una desprolijidad que fue burda. El caso de los indultos también hace algunos años. Entonces, ¿hasta cuándo, Andrés, tenemos que soportar este tipo de situaciones? ¿Y cuál es la prioridad del gobierno? Estamos hablando de 1.000 millones de pesos. O sea, cuando el gobierno dice que hay un déficit fiscal, cuando los números no dan, porque además hay una falta evidente de prolijidad respecto a los cálculos. Destinados esos dineros a la compra de estas casas. Uno también podría... Dame un punto. Uno entonces, también podría argumentar entonces solamente dinero para el Ministerio del Trabajo, Salud, Educación, uno y otro más, y nada más. Cerramos el resto de los ministerios, son las únicas prioridades. Andrés, se subió el presupuesto en cultura de manera ostensible. Entonces, pero en términos de monto era bien bajo. Está bien, pero se subió de manera ostensible, porcentualmente. Esto se mide de manera porcentual. Entonces, hacer esto entre gallos y medianoche, aprovechando la Navidad, el Año Nuevo, pues mira, lo mismo que los indultos. Aprovechando... ¿Usted cree que se quiso aprovechar la fecha? Yo creo que sí, no. Para que no hubiera un ruido, para que no hubiera un ruido innecesario. ¿Ya? Pero resulta que está en la desprolijidad, está en la falta de competencia, de soberbia, que se piensa que se puede avanzar por sobre las reglas, al margen de las reglas, porque sabes que, Andrés, yo no me puedo creer que nadie pueda advertir esta situación, porque si nadie lo puede advertir esta situación, bueno, que nos salve a alguien de este gobierno respecto a que no pueden cumplir con funciones que son básicas, que son el respeto a la Constitución. Sí. No, es que mira, errores, complicaciones hay y en todos los gobiernos. O sea, el hecho de tener autocrítica es positivo porque uno también puede prever, se puede hacer cargo de que no ocurran nuevamente, pero tratar nuevamente de decir no, que este es el gobierno poco menos de los errores cuando nos recuerdan, parece que los errores del gobierno de Sebastián Piñera, donde teníamos ministros que duraron 3 días, como Mauricio Rojas, o donde tuvieron que desdecirse de frases que provocaron el estallido social en su momento. Entonces, o por ejemplo, cuando no apoyaron el 40 horas y tuvieron una agenda en contra, inclusive para dilatar las discusiones legislativas, y luego tuvieron que desdecirse porque incluso tenían parlamentarios de sus propias filas que están apoyando la causa. Entonces, yo en ese sentido, mejor tengamos autocrítica, pero todos, ¿cierto?, para que ese tipo de errores y situaciones no vuelvan a ocurrir y tengamos una visión más de Estado y no tratando siempre de enlodar, ¿cierto?, la gestión del otro. Ruth. A ver, aquí no se trata de enlodar o no la gestión del otro. Tal como lo decía Andrés, y creo que en esto vamos a coincidir todos, incluso quienes nos están viendo desde sus casas, el gobierno ha aumentado de manera... vergonzosa la contratación de funcionarios públicos en este gobierno. No creo que no haya ningún asesor jurídico que le pueda haber advertido al presidente, haber advertido a la ministra de Bienes Nacionales. Y si no hubo ninguno, bueno, van a tener que cambiar su staff de asesores. El gobierno no puede seguir asesorándose ni por los mismos ministros, ni por los mismos asesores jurídicos, porque lo está haciendo cometer error tras error. O en definitiva, no son errores, sino que más bien son después
hacerles maquillajes de estos supuestos errores, porque claro, entre abrazos y buenos deseos, parece que los únicos que celebraban a precio justo, porque recuerden que hubo un sector, ¿cierto?, de la izquierda más radical que quiso instalar la venta de un inmueble a un precio justo. Parece que aquí se les olvidó. Una propiedad que costaba un poco más de 480 millones como avalúo fiscal, es comprada casi en 1.000 millones de pesos. El avalúo fiscal siempre es distinto al avalúo comercial. Sí, pero recuerde usted que nos querían poner... ¿Por el caso Sierra Bella hizo usted? No solo Sierra Bella, o sea, es cosa de recordarse lo que pasó en la Constitución, en la Convención Constitucional, donde querían imponer ¿Cuál es la segunda? el precio justo, digamos, para la compra de inmueble. Entonces el Estado se iba a meter en las relaciones de los privados, en las relaciones en que los privados tenían la libertad de fijar un precio, obviamente establecidos por ley, ciertos márgenes, porque no pueden haber ni tantos mínimos ni tantas alzas, porque puede haber alguna malversación, digamos, o algún ocultamiento o blanqueamiento de bienes. Pero aquí fíjese que se les olvida eso, se les olvida el precio justo, se les olvida entender que la plata del Estado es la que le hacen recaudar cada uno de los chilenos desde que se levanta en la mañana, compra su pan para el desayuno, para tomar once, y esa plata finalmente se va mal usada por parte del gobierno. Así que yo creo que es importante que hoy día el presidente Boric haga un análisis de quiénes son los que lo acompañan y derechamente haga cambios, porque no puede ser que así como el ministro Marcel tenía una proyección de cuánto iba a ser lo que iban a recaudar, imagínese un gerente en una empresa que tiene una ¿Para cada error proyección. tiene que salir cada ministro? Es que no son simples errores, porque son errores que comprometen la salubridad, por decirlo de alguna manera, gubernamental, que comprometen el erario público, el fisco, que estos recursos vayan enfocados realmente donde se necesita. Y aquí claramente hay bastantes dudas que tenemos que dilucidar, porque si efectivamente esa compraventa se hizo desde el momento que hubo la intención de comprar y que eso se firmó, aquí estaríamos frente a un caso distinto por incompatibilidad en cuanto a las funciones o digamos, las inhabilidades que pone la Constitución para quienes ejercen cargos públicos. Tomás Herch, para cerrar este Oye, tema. Andrés, un paso más y aquí la derecha, como ha hecho en otras ocasiones, va a pedir cambio completo de gabinete, de ministros, subsecretarios. Mira, acá No sacamos nada si no Sería cambian a nadie. maravilloso. Así que... Acá se cometen errores, No sacamos se ha nada. manifestado y yo creo que tiene que efectivamente revisarse cómo fue todo este procedimiento y asumirse la responsabilidad administrativa que pueden haber. Con toda claridad lo digo. Si es por errores, yo recuerdo una frase que fue muy famosa, el mejor censo de la historia. Yo no creo que podríamos atribuirle mala intención a quienes planificaron ese censo en el gobierno de la derecha, pero se hizo mal y hubo que repetirlo. Entonces, creo que podemos saber diferenciar en ambos lados lo que son errores de lo que son intenciones perversas y malévolas, que no la hubo ni en ese caso, ni la hubo tampoco en este caso. El presidente fue muy claro y es así, acá no había la intención de enriquecer a nadie. Ruth Hurtado sabe perfectamente, y no me cabe duda que esto vale para propiedades de distintos sectores políticos, que el valor comercial nada tiene que ver con el avalúo fiscal. Por otra parte, si es por precio de las propiedades, en el distrito que yo represento, el distrito 11, en Las Condes, la alcaldesa de la UDI compró una propiedad para un CEFAM, un centro adulto mayor, pagando el doble el precio por el que, no, como mencionaron en otros casos, yo no pretendo empatar porque todos los casos me parecen reprochables. Pero quiero decir que incluso ahí no he supuesto yo, donde pedimos una investigación, una intención malévola. Entonces creo que hay que saber diferenciar. Que haya más funcionarios en el Estado, como dijo el diputado Longton, no creo que estén esos 50 o 100 mil o los que sean dedicados a revisar los decretos de bienes nacionales. Entonces, acá hay que ver dónde están las responsabilidades y que se asuman, por supuesto, claro, y que no se cometan estos errores nuevamente. Pero hay que decir que mientras esto sucedía, la ministra de Defensa estaba donde tenía que estar, en un acto histórico junto al presidente en el Polo Sur. Me parece que eso es profundamente destacable y no he visto por parte de la oposición resaltar lo que significa eso para nuestro país como Estado, más allá del color político que se tenga. Primera visita de un presidente de la República junto a su ministra de Defensa, junto a los comandantes en jefe de la Fuerza Armada, junto a otros ministros, junto al mundo científico,
en el Polo Sur. Eso sí que me Sí. parece destacable. Los quiero llevar a otro tema, diputado Longton, y a todos, obviamente. Discusión de pensiones está, ojalá que se cierre durante el mes de enero, pase el tercer trámite en la Cámara de Diputados, se está discutiendo en la Cámara Alta. Este proyecto presentado por el presidente Boric hace ya un tiempo, claro, un proyecto que es muy distinto a lo que se está discutiendo, a lo que se buscó originalmente. Diputado, ¿cómo ve usted la discusión? ¿Ve posible? Claro, se está discutiendo arriba, pasa todavía que se pase a la Cámara Baja, ojalá que pase al tercer trámite. ¿Cómo ve la discusión en torno a pensiones? ¿Se ve ríspido en la discusión? Sí, Andrés, un segundo antes, porque Tomás dijo que no habíamos destacado lo del Polo Sur. Es difícil destacar ese tipo de situaciones, Andrés, cuando asesinan a 23 personas entre Pascua y Año Nuevo. Y yo creo que hay cosas que son prioritarias en nuestro país y la prioridad, sin ninguna duda, por lo menos para mí y muchos más, es la vida Sí, de las después vamos a hablar personas. de seguridad más rápido. Y en ese sentido, Andrés, con respecto a lo de pensiones, a mí me parece que hay que dejar de lado los maximalismos. Tenemos que basarnos en la evidencia y los fundamentos técnicos. ¿La derecha ha dejado de lado el maximalismo? Yo creo que hay que dejar, a ver, tenemos que tener un sistema que sea sustentable en el tiempo y que funcione. Y que funcione significa que suba las pensiones de nuestros adultos a mayores, los que van a jubilar y los que están jubilados ahora tengan un incremento. Que sea el mejor sistema, que no sea un sistema para salir del paso. Que no tengamos que aprobar hoy día una reforma y en 4, 5, 6, 7, 8 años más nos arrepintamos, como pasó con la reforma educacional o como pasó con la reforma tributaria, donde del segundo gobierno de Bachelet, donde derechamente dejamos de crecer como país. Entonces, si dejamos de lado los complejos ideológicos respecto, mira, a ambos sectores, pero yo quiero destacar que en el gobierno del expresidente Piñera hubo un sector que fue el sector que representa a Gael y Tomás, que no quisieron avanzar y que tenía una reforma importante al sistema, a cómo funcionaba la AFP. Original. Pero por eso, a ver, primero, ¿por qué se rechazó incluso la idea de legislar en ese momento, cuando traía incluso cambios importantes a la AFP? Y no se avanzó. Entonces, ¿Cuáles cambios? pero el tema de la competencia, había más competencia. No. Sí, pero el encaje disminuía el encaje. Solo el encaje. Bueno, podemos discutirlo en otra ocasión, pero lo rechazaron en general, o sea, ni siquiera estuvieron dispuestos a discutir. Entonces hay que dejar de lado los maximalismos y así ocurrió con la mayoría de los proyectos del expresidente Piñera, que podría estar todo el día relatándolo. Entonces lo importante es, obviamente, respetar la propiedad de los trabajadores, pero tener un sistema en que permita efectivamente que sea un sistema sustentable en el tiempo. El reparto no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Tenemos la pirámide invertida, cada vez nacen menos personas y tenemos más gente, una población que envejece constantemente, por lo tanto el sistema de reparto claramente que no es la vía, sobre todo cuando además se tocan los fondos de los trabajadores. Pero dicho eso, Andrés, tenemos que buscar un punto de acuerdo donde finalmente se respete la propiedad de los trabajadores, pero también permita subir las pensiones y se elimine esta diferencia que hay entre hombres y mujeres tan relevante que tiene que ver con que cotizando el mismo número de años reciben una pensión inferior las mujeres hoy en día 11%. Y se suba la PGU, que es tremendamente relevante porque es un compromiso del gobierno, PGU que por lo demás ahora con el reajuste se va a subir, lo más probable es que va a quedar como en 212.000 pesos, por lo tanto el incremento de 250.000 va a ser menor y ese fue el compromiso del gobierno a propósito de la ley de cumplimiento tributario. Diputada Yomans, a ver, hemos visto harto descuelgue durante los últimos días, críticas desde el Partido Comunista, claro, su dirigencia puso los puntos, también desde el Partido Socialista. Leí una entrevista ayer al senador Gastón Saavedra, decía, si la reforma se cae por descuelgue de oficialistas sería un fracaso rotundo para el gobierno. ¿Cómo lo ve usted? Mira, quería partir primero por la necesidad de tener una reforma. Está claro, llevamos 20 años discutiendo. Sí, lo que pasa es que algunos lo dicen de palabra, pero los hechos en realidad no han realizado las acciones necesarias para poder avanzar en tener una reforma de pensiones. El gobierno hasta la fecha ha cedido, y hay que ser transparente, muchísimo para lograr un acuerdo en esta materia. La propuesta original dista muchísimo de la que se votó en la Cámara de Diputados. Primero se presenta un seguro social de un 6%, donde teníamos un administrador que era una entidad pública. Eso en la Cámara de Diputados ya ni siquiera fue votado porque se transformó. Y lo que se presentó para ser votado en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas era un 3 y 3. ¿Sí? Y por lo tanto, de esa fecha hasta ahora se han continuado las negociaciones, las conversaciones en el Senado para poder tener una reforma que cumpla el propósito. Y el propósito no es darle el gusto a la derecha. No ese es el propósito. El propósito no es mantener el negocio de la AFP como está. Por eso la AFP realiza constantemente propaganda política contra la reforma de pensiones.
porque siguen ganando muchísimas utilidades que se las llevan al bolsillo y que eso termina mermando las jubilaciones de las personas. Entonces, la obligación está en poder sacar una reforma que realmente aumente la jubilación y para eso el rol del Seguro Social es importantísimo y yo lamentablemente no he escuchado ninguna palabra por parte de la derecha que reconozca el rol del Seguro Social. En cambio, nosotros incluso estamos disponibles a incorporar ambas visiones, a tener ahorro individual, ok, porque eso también permite, ¿cierto?, tener perspectiva de que ahorrando más se puede tener Mirando una a futuro. jubilación futura mejor. Pero el ahorro colectivo también tiene importancia, porque de eso se trata un seguro social, que el Pero este es seguro un ahorro es para colectivo todos. con un préstamo, en el fondo. O sea, estamos hablando de la perspectiva igual de seguridad social. Eso en una parte, ¿cierto? Porque además quieren reducir el 1% que algunos estaban hablando, ¿cierto? Para poder compensar la desigualdad entre hombres y mujeres, quieren reducirlo a menos, 0,5, incluso menos. Ojalá vamos a quedarle debiendo a las mujeres respecto a la compensación. Yo lo que quiero plantear... No siempre, ¿no? No siempre. No, es que ese es el punto, es que cuando hablan, o sea, hablan desde el desconocimiento respecto a los conceptos de la reforma. Y eso lo que termina haciendo es que solamente discutamos Porque PGU, Seguro de Social, y eso no es cuña reparto. y que no tiene ni un sentido. Hay que ponerse de acuerdo de manera seria. La propuesta siempre ha contemplado no un reparto a seca, no juntar toda la plata y nos distribuimos, no. Sino que pensando en el futuro, teniendo ahorro colectivo e inclusive considerando y compensando la cantidad de cotizaciones que realizan las Diputada, personas. solamente un punto para pasar luego a Ruth. Lo que se plantea ahora, por lo menos lo que sale en la Comisión de Técnica, no es un ahorro colectivo. Es un préstamo Pero que al final lo termina el pagando el 2%. Estado. Suena como ahorro colectivo, No, lo que pero pasa lo es que- termina pagando el Estado. Es Ya. como la PGU, pero se paga después. No es como la PGU, porque Pero la PGU... no, le digo claro. que termina pagando el Estado. Pero Me no, lo que refiero pasa a es esa que, figura. sí, mira, es que ahí la figura, ¿por qué sigue siendo parte de las ideas de la seguridad social? No era lo inicial nuestro, pero se parece más a las cuentas nacionales que tanto denigraron, ¿cierto? Porque en las cuentas nacionales lo que se hace es tener contabilizada cuántas son las cotizaciones que tienen los trabajadores, porque eso permite también tener una compensación mayor para quien cotiza más. Y eso es parte también de la visión de la seguridad social, pero desde una lógica de seguridad social. ¿Por qué? Porque a pesar de que, o sea, miremos la cifra nomás de ahora, del sistema actual, ¿cierto?, de la AFP. ¿Cuánto paga la AFP con el ahorro individual, ¿cierto?, a las personas? Una mujer que ha cotizado 10 años, solamente con la AFP tiene 72.000 pesos de pensión. ¿Qué pasaría con esta propuesta de reforma de pensiones? Pasaría a tener 367.000 pesos de pensión, Sumando mes la a PGU. mes, Sumando la sumando a la PGU, PGU. claro. Sumando a la PGU, Pero si a eso pero le suma la PGU, queda casi igual. Pero la PGU, con la PGU solamente llegaría a 287.000 pesos. O sea, tenemos un incremento de casi 100.000 pesos solo por el Seguro Social. Entonces, no reconocer el impacto positivo que puede tener el Seguro Social me parece una mezquindad tremenda, una visión que además no corresponde respecto a los debates de reforma previsionales en el mundo, Sí. porque la mayoría de los países del mundo tenemos sistemas mixtos reales y no simplemente defender el ahorro individual. ¿Para qué? Para no tocar la AFP. Eso encuentro que es Sí, imprescindible en Ruth esta más discusión. allá de la AFP, porque a mí me da lo mismo si son las AFP que están, si son las mismas administradoras o con otro nombre, aquí lo importante es que esto sea sostenible. Y a él decía, aquí hay que ser solidario, pero es fácil ser solidario con platas que no son tuyas. Es fácil sacarle un 2% a los trabajadores, prestárselo al Estado. Con esto no sabemos si en definitiva va a ser solo para el pago de pensiones actuales. En otros países se ha utilizado para poder cubrir déficit de los gobiernos. No sabemos si finalmente se va a pagar al heredero o no, cómo se va a Del pagar. hoy día- Hay bastante Ruth, vacío en eso. solamente un dato. Hoy día el 20% de lo que maneja la AFP Invierte. se presta al Se Estado. invierte. Se presta Sí, al Estado. Sí, con bonos. Es una sí, pero es una figura... Pero Así sabes que no es lo mismo porque así es. ¿Por qué no es lo finalmente mismo? porque es un monto menor y ahí con esto, con este 2% lo que estás haciendo es privar que la persona de manera individual tenga mayor pozo, digamos, en sus cuentas individuales y que sus cuentas individuales crezcan. Aquí la PGU es yo creo que es la forma de poder mejorar las pensiones de manera directa, no entregando un préstamo al Estado, que además con esto lo único que hace el Estado es disminuir o disfrazar de alguna manera el aumento del gasto fiscal, porque eso es lo que va a hacer el Estado.
finalmente. Entonces, cuando tú hablas de solidaridad, que tenemos que ser solidarios con los demás, sí es fácil ser solidario con la plata del resto, pero ¿dónde está el cuidado de los fondos de los trabajadores para que estos fondos realmente el día de mañana, porque no lo vamos a poder recibir nosotros la devolución o el reembolso, como dice este proyecto? ¿Usted cree que no se va a pagar esa plata? ¿No se termina pagando? Uno nunca sabe porque es un préstamo a 40 años. Es un préstamo a 40 años. Entonces uno dice, bueno, y si no hay herederos, ya probablemente se va a ejecutar la ley de herencia y que va a pasar el fisco. Pero no es justo que una persona le preste al Estado y muera sin recibir su préstamo o su reembolso, o al menos que lo tenga garantizado el heredero. Entonces creo que aquí, cuando se habla de mezquindad, bueno, no hagamos solidaridad, no seamos solidarios con las platas del resto, seamos solidarios con la plata que es de todos, y esa plata que es de todos es la que maneja el Estado. A mí me gustaría saber cuál es el compromiso de este gobierno o del Estado en general por reducir el gasto público. Perdón, tenemos un aumento. Te hago un punto, Ruth. El tema del autopréstamo o este préstamo no nace del gobierno, nace de la derecha. Bernardo Fontaine fue el primero que planteó este tema. No es un tema que nace... Pero no pueden, pero te estoy diciendo, pero es una idea... relacionar incluso, a todas las derechas con una misma propuesta. No te estoy diciendo, te estoy diciendo que la figura... Somos bien distintos, no estoy diciendo que es una idea que no nace del gobierno. No estoy hablando de derecha de Bernardo Fontaine. Incluso la semana pasada, en entrevista con el Diario de la Tercera, Ignacio Briones, exministro de Hacienda, es una idea, claro, no le parecía ver, pero es una idea bastante plausible. No es una idea que nazca del gobierno. O sea, partió de Bernardo Fontaine, que no digamos algo que es lejano a las AFP tampoco. No, efectivamente, Bernardo propuso que esto fuera un préstamo de un 1%, que fuera reembolsable a un menor tiempo. Efectivamente, él propuso esto. No estoy de acuerdo con Bernardo, yo creo que ha sido una mala medida. Y además, cuando al ministro Marcel se le presenta la propuesta de Bernardo, él dice, no, es que esto no lo podemos asegurar. No sé si se acuerdan de esa pregunta cuando él responde. Pasó una reunión de una comisión técnica. Es súper importante leer estas señales. Los ahorros de los trabajadores no son un juego, las pensiones de los chilenos no son una promesa para una elección presidencial, para una elección parlamentaria. Aquí se tiene que hacer un trabajo serio. Aquí se ha dicho, oye, en 20 años no se ha debatido la reforma de pensiones. Les quiero decir que hace menos de 4 años la PGU fue realidad y aumentó de manera significativa las pensiones de los chilenos. Entonces, decir que aquí han habido 20 años en la cual no se ha discutido, no han habido mejora de las pensiones, también es mentirle a la gente. Entonces, seamos sinceros con los datos que damos. Ya voy con usted, diputado Gil, pero ¿piensan todas las derechas igual? No, obviamente que tenemos matices y diferencias. Y lo importante de este bono es que efectivamente se concreta o va en esa línea, porque todavía hay mira, si acá tenemos que tener cifras, y lo que no nos ha mostrado el gobierno y que es necesario clarificar las cifras, se va a devolver. La comisión técnica ha sostenido que es sostenible. ¿Cuánto va a ser la rentabilidad? Claro, ¿cuánto va a ser la rentabilidad? ¿Cuánto se va a endeudar el Estado? A ver, necesitamos tener cifras. ¿Cuánto van a subir realmente las pensiones? Todos esos datos hay que tenerlos claros, Andrea, antes que avanzar. Esto está alojado en el Senado. Ya vendrá la discusión en la Cámara de Diputados, pero lo que queremos es que sea un sistema que sea sostenible y que en definitiva respete la propiedad de los fondos de los trabajadores. Y hoy día el gran problema lo tiene mostrado recién en imagen el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista salió derechamente a cruzarse al camino de la ministra del Trabajo. Entonces, hoy día el problema lo tiene el gobierno en sus propias filas. Posiblemente los votos van a estar. Pero la pregunta es, ¿van a estar los votos de todo el oficialismo o va a ser parte del oficialismo como vemos los proyectos en materia de seguridad? Porque lo que vimos en el gobierno del expresidente Piñera fue bien mezquino. Se rechazó el proyecto en general de reforma de pensiones por parte del Frente Amplio y el Partido Comunista. A pesar de eso, el proyecto igual pasó al Senado. Entonces, la pregunta es, ¿hay voluntad de avanzar? Nosotros tenemos toda la voluntad de avanzar en un sistema que sea sostenible en el tiempo, que suba las pensiones hoy día y que sea un buen sistema para que el día de mañana los trabajadores no vean mermados sus fondos o con el riesgo de que estos no estén. Nosotros vamos a estar absolutamente dispuestos a avanzar y yo creo que en eso está hoy día el Senado y tengo plena confianza en que se va a poder llegar a un acuerdo. Sí. Tomás Hirsch. Mira, se mencionó al comienzo una palabra que era maximalismo. A mí me impresiona de verdad, Andrés, el maximalismo que he visto por parte de la derecha en defender un sistema que está totalmente fracasado, que lleva ya 45 años, que prometió tasas de reemplazo del 100%. Para que se entienda es cuánto va a ser la pensión respecto del último sueldo, que hoy día son miserables y una de las más bajas que tenemos en toda la OCDE, en toda la Organización de Países Desarrollados a la que pertenece Chile. Se prometió esta tasa de reemplazo, se habló del Mercedes-Benz, después se nos dijo que no tenía benzina el Mercedes-Benz. En definitiva es un sistema que ha servido para enriquecer a los grupos económicos que se abastecen
de estos recursos baratos, que son el ahorro esforzado de los trabajadores, Todos los sistemas de pensiones son forzados. y a las AFP. Mira, en definitiva, lo concreto es que después de estos 40 y tantos años, en septiembre o en octubre, se pensionaron 7.500 mujeres, más o menos, con una pensión promedio de 46.000 pesos como pensión propia que le entregan la AFP. 46.000 pesos, 46.000 pesos después de trabajar, de otorgarle los mejores años de su vida al país. Hombres, alrededor de 7.000 hombres en el mismo mes, alrededor de 160.000 pesos, estoy redondeando las cifras, 160.000 pesos como resultado de su ahorro en la AFP. Me van a decir que eso es un buen sistema, que alguien pretende que eso funciona, y sin embargo, yo que soy parte de la Comisión de Trabajo, vi como sistemáticamente los diputados y diputadas de derecha bloqueaban toda posibilidad de avanzar en un sistema que busca mejorar las pensiones hoy. Porque a mí que me vengan a decir, mira, vamos a crear un sistema que las mejore en 30, 40 años más, ¿por qué tendríamos que creerle si ya les creyó el país al señor José Piñera y su grupo? ¿Por qué tendríamos que creerles que en 40 años más van a mejorar? Nosotros creemos que los jubilados y las jubiladas, sobre todo las mujeres, requieren, exigen, merecen, necesitan mejorar hoy sus pensiones. Y yo te voy a decir lo siguiente, tanto que se denosta el tema de la solidaridad. Este aumento de 6 puntos lo van a poner los empleadores, primera cuestión. Segunda cuestión, el gobierno ha tenido una flexibilidad y el oficialismo enorme. Nosotros partimos planteando 6 puntos. Hoy día se está hablando de una cosa muy menor. Se ha aceptado, se ha recogido, se ha tomado los planteamientos que ha hecho la oposición. Sabemos además que somos minoría en ambas cámaras. Se ha buscado construir un acuerdo con mucha flexibilidad, lo ha tenido la ministra Jara. Te digo más, tanto que se habla de que este tiene que ser un sistema del ahorro personal. Hoy día el Estado aporta más de un 70% de lo que terminan siendo las pensiones a través de la PGU. Entonces, ¿y eso de dónde viene? Eso es plata de todo el conjunto de chilenas y chilenos que termina siendo, ¿no es cierto?, la PGU. Y sin embargo, con la PGU están de acuerdo. ¿Qué es solidaridad en definitiva? Sí, porque con impuestos te digo generales, más, te digo más. distinto. Es que la solidaridad Hoy del día- impuesto es distinta desde la cotización. es muy Son distinta, formas es distintas de muy entender la distinta. solidaridad. Ok, entonces te voy a dar un ejemplo Recaudación exacto. distinta. ¿Sí? Hoy día el empleador aporta un porcentaje, ¿no es cierto?, que va al seguro médico, Sí. ¿no es cierto?, a las mutuales de seguridad. Ahí lo que se aporta es un porcentaje. Y sin embargo, cualquier trabajador o trabajadora recibe el servicio completo y no de acuerdo a su aporte. No como en la AFP, donde teóricamente, si estuviera en la salud del mismo sistema, le curarían la mitad del problema que tiene y le dejarían pendiente lo otro. Que es un sistema de seguros distinto a Eso es- otros sistemas. Exacto. Entonces, si se puede hacer en salud a través de las mutuales de Sí. seguridad, ¿por qué la derecha se resiste totalmente? ¿Sabes por qué en definitiva? Acá hay un problema de intereses. Lamentablemente siguen defendiendo a las AFP, que en el mismo periodo que te di, en el mismo periodo de octubre, ya había acumulado 470.000 millones de pesos de utilidades. 470.000. Y con esas utilidades paga publicidad contra la reforma, es decir, utilizando las utilidades que recibe de las platas de los trabajadores y las trabajadoras, en definitiva, bloquea la posibilidad de mejorar las pensiones de los y las trabajadoras. Francamente, pero aquí es el mundo al revés. Hay un tema que tampoco se recuerda, que fue cuando partió toda la discusión de los retiros. Aquí muchos decían, no, el que usted saque su... Primero era que las platas no iban a estar. Eso era O sea, mucha gente del sistema de AFP que trabaja dentro, perdón, Ruth, dice que los retiros fueron la mejor propaganda para la AFP. No, pero sí, efectivamente, para comprobar que las platas están. Pero a lo que voy, Impulsado por el primero presidente la Boric. izquierda decía, vamos a aprobar los retiros y las platas les aseguramos que no van a estar. Había muchos que decían eso, que las platas Sí. no existían. Las platas estuvieron, se entregaron. Habían otros que después decían, no, si la gente retira, la verdad es que no le va a afectar en su pensión. Las personas que retiraron ya casi al término de su vida de fuerza laboral, digamos, hoy día claramente se ven afectados. Si sacaron plata de ese fondo. ¿Y dónde está el mea culpa de la izquierda que impulsó, que hizo campaña, que después cuando el diputado se convirtió en presidente pensó de otra manera y dijo que había que Pero votarla las en votaciones contra? fueron bien transversales, Ruth. Seamos y justos. además que mira, cuando se Mi habla... partido, la verdad es que... se habla- No, pero su partido en ese periodo legislativo tenía pocos diputados, pero No ahora tenía. creció mucho. Pero cuando estuvimos en la primera votación- Es por punto, en la primera votación sacaron 120 votos, o sea, era bien transversal. Incluso Ya, pero no me lo cargue a mí acusó porque de los míos votaron en contra. Pero No, no, pero- porque usted habla de votos de la izquierda y siendo justo, fue un voto bien transversal.
Bueno, pero hoy día nadie se hace cargo del No, pero es que daño están que causó, no planteando, tan solo Ruth, en el resultado de las pensiones, sino que en la inflación que tuvimos, Claro. En varios problemas económicos que hoy No, día, sí se ha lamentablemente, dicho, tenemos que ese no es el problema. El problema sumarlos, no son los acumularlos retiros a de la las mala pensiones. reforma tributaria que tuvimos El en Bachelet. problema Eso no es algo son los que todos retiros los para- economistas han coincidido no que son fue los una retiros. pésima reforma que nos tiene en una década de estancamiento, de crecimiento, de poco desarrollo, de inversión lo que pasa es económico, que y eso están- lamentablemente Voy al tiro de rebota él. en que hoy día tengamos menor recaudación, que las proyecciones del ministro Marcel, que no sé con quién las hizo, quizás también va a tener que cambiar a su equipo de asesores, no se cumplió en absolutamente nada de lo que él decía. Por lo tanto, creo que aquí hay que trabajar y hay que hacerle promesas, no promesas, sino que hay que trabajar por la gente, no por supuestos, no por ideología, no porque a mí se me ocurre que esto tiene que ser solidario, sino que efectivamente porque hay una sostenibilidad en el tiempo y no va a ser algo que en 2 o 3 años de nuevamente vamos a estar arrepentidos, como pasó con la reforma tributaria, como ha pasado con la reforma de educación y otras reformas que la reforma del sistema político. Hoy día están todos arrepentidos, parece que Sí, nadie pero es votó que a está favor de mezclando aquello. todos los Entonces creo temas. que Ruth. también hay que ser responsable Es que por los ahora ya errores está que se han hablando todo. cometido Mamá de turno. en el pasado. Gael. No, Y mira, que es los que árboles no florecen, esto de todo. No, de todo. Pero, a ver, yo creo que hay un problema más relevante respecto al por qué pagan malas jubilaciones. Porque en el fondo tú estás tratando de decir que producto de los retiros se pagan malas jubilaciones. No dije eso. Y dije, no, es no, un factor. me dejas terminar y así tú, Bueno, tú puedes contestarme. Sí, pero ¿Te gusta? te escuché porque hablaste de todo, además, bien revuelto. Bueno, No, revuelto. el tema es que sí es importante la AFP. Tú dices que no te importa la AFP. Es lo central en esta discusión, porque les ha implicado un negocio redondo, que siguen lucrando con ese negocio. En el mes de septiembre acumularon 473.000 millones de pesos solo en utilidades. Un incremento de casi un 30% solo en utilidades, lo que hubiera equivalido a ¿cuánto? 2,2 millones de pagos de PGU. De eso estamos hablando. ¿Y tú Entonces, sabes cuando cuánto hablamos del impacto de la mala suma y gestión de la crecen las AFP, cuentas de la individuales mala de cada gestión de la persona AFP gracias a la inversión en en la la AFP? rentabilidad de las pensiones, hablemos entonces del rol que jugaron la AFP en la mala inversión que hicieron, digámoslo así, en el caso La Polar. ¿Cuánta plata perdieron de la rentabilidad de los fondos de pensiones de los afiliados por ese negocito? Gobierno socialista ¿Cuánto? que cambió el 260 sistema, que le millones de traspasó dólares. No, las porque ahí pérdidas sabes de a quién es los la cotizantes. responsabilidad, es de las AFP. Del Congreso. De las Del AFP. Congreso, cuando Y se hizo la modificación del decreto lamentablemente ahí te 3500. da lo mismo. No, porque en el fondo yo lo que Sí, veo de porque aquí, Ruth, contemos la lo que historia veo, real, sí, pues. contemos la historia real, es que tú le quieres quitar la responsabilidad a la centralidad que tiene en esta discusión, que son las AFP. Las AFP tienen responsabilidad de la mala entrega de jubilaciones, de la mala gestión y de las malas inversiones. ¿Por qué gastan solo un 7% del gasto total en la inversión? Si se supone que a eso se dedican, a poder darle Pero Yael, rentabilidad, solo Yael, gastan perdón. un 7%. Y solo para cerrar, Sí. y comparativamente, gastan casi 5 veces más en venta. Si destinaran esa energía y toda esa plata que dedican para las ventas en vez a la inversión, tendríamos mejores jubilaciones. Entonces, O no sea, han lo que te sido molesta es grandes que una rentadores, empresa no han gane sido utilidades. grandes inversores, Solamente más un bien punto, antes de hay ir que con el asumir diputado la Longton, responsabilidad Gael, y terminar con ese pero negocio. claro, uno entiende muchos puntos que se le puede hacer al trabajo que han hecho las AFP, pero ¿qué responsabilidad aquí también tiene nuestro mercado laboral? Hoy día tienes prácticamente el 50% de los trabajadores cotiza regularmente. O sea, vemos que en los últimos años de jubilación las mujeres en promedio cotizaron menos de un 50%, los hombres un poco más de un 50%. También hay un tema del mercado laboral, Es cierto. que para muchos ahí está la madre. Claro, uno No puede es lo hacerle único. muchas cortapisas a las AFP, pero la lucha al final o el gran cambio tiene que ver con que en Chile se pagan bajos sueldos, pero también hay un tema de cotización, de baja cotización, de lagunas. Bueno, de hecho, en parte esta reforma viene a proponer un aumento en las cotizaciones, también teniendo en consideración que es necesario hacerse cargo de tener cotizaciones más grandes que las que tenemos actualmente. Lo otro que hace esta reforma es plantear el seguro social también en vista de ello. pero todo porque es culpa de las AFP, No, a ese lo punto iba yo. que quiero decir es que soluciones respecto a la informalidad se han propuesto por parte del gobierno. De hecho, el Seguro Social viene a hacerse cargo de la informalidad también.
de la falta. ¿Por qué? Porque de hecho premia a quien cotiza más, genera un incentivo a la cotización. Actualmente no tenemos incentivo a la cotización porque ¿qué es lo que piensa la gente? Es que cotizando se le va solamente la plata a la AFP y no tiene legitimidad la administradora para entregar una buena jubilación. Y por lo tanto es súper importante este punto para poder realmente tener la confianza de que si yo cotizo, si yo hago el esfuerzo, al final del día voy a tener una buena jubilación. Andrés Lonton. Sí, Andrés, mira, yo creo que acá, por eso yo hablaba de maximalismo, porque uno le echan toda la culpa al FP y otro dice, mira, no tiene la culpa al FP, mira, hay responsabilidad sin ninguna duda, yo no voy a defender ni un céntimo a la FP, yo creo que hay que mejorar el sistema y todos estamos dispuestos a hacerlo. Nadie hay una defensa corporativa de nada, pero lo que queremos es un buen sistema. Como tú decías, hay un problema también con las lagunas previsionales, con la informalidad, los años de cotización, el monto de la cotización, que también impiden tener... Son muy bajos, incluso para siempre nos comparamos. El promedio OCDE es 19. Eso mismo le decía. Entonces, claramente hay un problema de cómo está funcionando el sistema en que no lo hemos reformado en el tiempo y eso también es una responsabilidad de la clase política, que ha sido incapaz de ponerse de acuerdo. Pero tampoco queremos el otro extremo, que era la reforma original que tenía el gobierno, que lo administre el Estado. El Estado es un buen administrador de los fondos de pensión. Pero ese proyecto ya no está. Ya no está, pero por eso, pero partió así. Entonces cuando dicen, no, es que estamos cediendo, pero por favor, están cediendo con algo que era inviable. Querían que el Estado administrara, recaudara, administrara y después invirtiera. O sea, agrandando el aparato estatal, gastando miles y miles de millones de dólares en funcionarios designados a dedo políticamente. O sea, ¿usted cree que el Estado va a invertir de mejor manera que un sistema donde hay más competencia, para que haya más actores, se bajen las comisiones, se reforme cómo está funcionando hoy día la AFP, sin ninguna duda, para perfeccionar y mejorar el sistema? Pero eso se logra traspasando todo al Estado, no. Entonces, cuando nos dicen que se dieron, bueno, pareciera ser como que pasaron de una reforma profundamente ideológica a algo un poquito más aterrizado. Pero vayamos a un sistema, vayamos a un sistema, Andrés, en que funcione. Dejemos de lado los maximalismos ideológicos, de buscar responsables en todos lados. Mira, los responsables son los privados y el Estado es el mejor. No, no es así, Andrés. Los sistemas funcionan en base a evidencia técnica. Es cosa de la administración de Codelco. Bueno, ni hablar. Todos sabemos que el Estado no es buen administrador, que engordando el Estado no se solucionan los problemas. Todo lo contrario. Hay una ineficiencia del gasto que queda en evidencia de cómo ha funcionado el Estado, sobre todo en los últimos años, donde hemos alcanzado ya casi 100.000 funcionarios públicos adicionales y tenemos un Estado más eficiente. No tenemos un Estado más eficiente. Entonces, obviamente, Andrés, ¿sí?, que tenemos que buscar un sistema, y yo confío que en el Senado salga así, un sistema equilibrado, sustentable en el tiempo, que respete la propiedad de los fondos de los trabajadores, que en definitiva van a permitir mejores pensiones para el futuro, pero además que mejore las pensiones de los jubilados hoy día, pero poniendo el foco también en la PGU, que permitió triplicar, casi triplicar las pensiones hoy día de muchos jubilados que no tenían ese monto a propósito de la pensión solidaria de la expresidenta Bachelet, pero que eso se haga lo antes posible, porque es un compromiso también de este gobierno a propósito de la ley de cumplimiento tributario. Tomás Hirsch. Las AFP que son privadas no han resultado precisamente un muy buen administrador si lo vemos por los resultados. Porque yo entiendo que una empresa o una industria se la mide por el objetivo que tiene. Se supone que el objetivo, es entregar buenas pensiones a quien le aporta al país 30 o 40 años de su esfuerzo. Eso no sucede ni de cerca. Acabo de leer algún otro caso de alguien que ganaba 1.600.000 pesos, que tenía ahorro y termina con una jubilación de 280.000 pesos sin la PGU. Es decir, estamos hablando de un sistema que es un desastre, que Tomás, ha sido un gigantesco engaño. Darte un dato, esto no es una opinión. La rentabilidad de los multifondos desde su creación, septiembre del 2022. Fondo A, 5,33% anual. El fondo B, 4,61%. El fondo C, 4% anual. El fondo D, 3,37%. El fondo E, 2,93%. ¿Eso es un desastre? No, eso me confirma. Estoy hablando de la rentabilidad de los multifondos. Te agradezco, Andrés, porque eso me confirma lo que estoy diciendo. Me confirma que el sistema de la AFP, a pesar de tener rentabilidad, no entrega buenas pensiones. Pero hay un tema más de fondo, que va más allá de la AFP, claro, que se le pueden poner muchas cortapisas, insisto en el punto. Si me dan un minutito, me dan un minutito, yo voy a desarrollar mis ideas tal como han hecho todos. Quien creó la AFP, don José Piñera y compañía, es el mismo que creó también las reformas al sistema laboral en su momento, al mercado laboral. No nos olvidemos de eso porque esa cuestión queda como olvidada. Y generó un mercado laboral que efectivamente ha tenido tremendos problemas y que hemos ido poco a poco y paso a paso modificando, reformando. En la Comisión de Trabajo hemos avanzado muchísimo al respecto,
Pero justamente esas rentabilidades que tiene la AFP no se hacen cargo de las lagunas que existen en el mercado laboral chileno, y eso es una realidad que no es culpa ni de derecha ni de izquierda. En segundo lugar, de la informalidad, que es alta, no es tan alta tal vez como en Perú, como en Ecuador, como en otros países, pero es altísima y genera un problema. La reforma se hace cargo de esos problemas, apoya las situaciones de laguna que particularmente las sufren las mujeres, ¿no es cierto? Sobre todo quienes son cuidadoras, quienes tienen otras labores que no son remuneradas. Entonces, la reforma atiende a estos temas, en el fondo actualiza de acuerdo a lo que sucede hoy día. Sin duda que también hoy día se vive mal, lo cual es un motivo de alegría, no de tristeza como por ahí planteó en algún momento alguien. Es un motivo de alegría, pero hay que hacerse cargo de que se vive más años. Pero lo importante, insisto, es que es una reforma que, tal como la planteó el gobierno, se hace cargo de mejorar las pensiones hoy día. No es posible un sistema como lo que pretende la oposición, que le dice a los trabajadores, mire, su pensión puede mejorar en 30 años más. Si el 6% va entero a ahorro individual, a las cuentas individuales, lo que le están diciendo a usted, trabajador, trabajadora, es que no va a recibir una mejor pensión y que tal vez su hijo o hija en 30 o 40 años más van a recibir, tal vez, porque nadie sabe cuáles van a ser las rentabilidades futuras, eso no las puede asegurar nadie. Incluso siempre viene una publicidad que dice no podemos asegurar no sé qué. Entonces, lo que nosotros pretendemos, lo que el gobierno, lo que la ministra Jara ha insistido muchísimo, es tenemos que mejorar las pensiones hoy y también garantizarlas a futuro. Ese equilibrio es el que está en la propuesta del gobierno. Lo que está planteando la derecha en el Senado evidentemente no responde a esa necesidad en el presente y en el futuro. Nosotros vamos a defender, por cierto, la propuesta que ha realizado el gobierno, que ya tiene mucha flexibilidad y ya se ha cedido en muchos aspectos que a nosotros nos parecía que eran buenos. No es que cedimos porque eran malos, cedimos para buscar la construcción de un acuerdo, porque nos parece que aquí los únicos que pueden perder en definitiva si no hay una buena reforma son las y los trabajadores y los pensionados en nuestro país. Se nos va el tiempo, los quiero llevar a un último tema, solamente para cerrar, cortito. Sí, solo muy cortito. Aquí hubieron distintas comisiones que se hicieron cargo de esta discusión previa, la Comisión Bravo, Comisión Bravo, y que establecían dentro de ellas, digamos, algo que nadie se atreve a hablar porque es impopular, que es subir la edad de jubilación. O igualarla. O igualarla de manera transitoria, ¿cierto? Que los más jóvenes partan, digamos, jubilando más tarde después. Pero también aumentar la tasa de cotización para poder tener una tasa de reemplazo, para mejorar la tasa de reemplazo. Pero tampoco se han hecho cargo de esto, porque es impopular, porque no se puede hablar. Y lo otro que hoy día, y es súper importante que quede aquí sobre la mesa, es que este 2%, este préstamo, ¿quién gana con ese préstamo? ¿Ganan los cotizantes o gana el Estado? Entonces creo que eso es súper importante, ser claros con los trabajadores en decirle su 2% no va a ir a su cuenta, va a quedar registradito. Ahí como que si estuviera, pero la verdad es que si usted va a mirarlo, no va a estar su platita. La va a tener otro. Y la va a tener el Estado probablemente administrándola y gastándola en no sabemos qué. Disfrazando el aumento del gasto público. Entonces creo que aquí también hay que ser súper realista con lo que se le dice a los trabajadores. Ya, quiero que toquemos otro tema. Vamos a dejar el tema de las pensiones, obviamente, que podemos seguir hasta mañana. Nos quedan 13 minutos de panel. A ver, se entregaron las cifras. Vamos a pasar al tema de seguridad. Vamos a hablar de homicidios. Se entregaron el balance en números lamentables durante el año pasado. Claro, se detiene esta tendencia al alza, Gael. Pero es una cifra para... No se celebra desde el gobierno, pero son 3 asesinatos diarios el 2024. ¿Cómo ven ustedes esta cifra? Se detiene el alza, pero uno ve en la región metropolitana, y lo reconoce el mismo delegado presidencial, hay un tema en la región metropolitana que los números crecen. No, obviamente que este es un tema de principal preocupación para el gobierno, también lo ha sido para nosotros en el Congreso. El tema es cuál es el foco, ¿cierto?, de la política pública, incluso en términos legislativos. Y el foco debiera estar en el control de armas. Lo ha hecho el gobierno, por cierto, porque de hecho estos homicidios y el aumento ha sido por el uso de armas de fuego. Entonces, también hay que centrar y enfocar bien la acción. Y en ese sentido, si hablamos de control de armas, ha aumentado en un 39% la destrucción de armas de fuego. Eso es un aumento, ¿cierto?, histórico. Desde el 90 hasta la fecha, el aumento más grande que se ha tenido respecto a la destrucción de armas de fuego. Creo que hay que ser más incisivo en esa materia. Nosotros al menos hemos presentado también proyectos de ley para limitar
la posibilidad de que más personas puedan ser dueños de armas de fuego, por ejemplo, en el caso de los condenados por violencia intrafamiliar. Es inexplicable que un condenado por ese tipo de hechos pueda ser dueño de un arma de fuego. O sea, el peligro ahí es inminente y por lo mismo debiéramos también avanzar legislativamente dándole esa prioridad. Yo a algunos sectores dentro de la derecha, y bueno, cada uno dirá qué le parece este tipo de propuestas, pero sí nos parece que es importante que logremos consenso en esa materia. O sea, yo esperaría que no fuera un tema, ¿cierto?, que generara discordia o posición contrapuesta. O sea, cuando estamos hablando de que lo más importante en este caso es la seguridad y tranquilidad de las personas. Andrés. A propósito de lo que decía Gael, recordemos que el presidente en una cuenta pública dijo que había que quitarle las armas a los civiles, o sea, que había que encaminarse a una prohibición total. Y la pregunta que yo me hago es que si el Estado es incapaz de brindarle seguridad a los chilenos, ¿vamos a impedir que las familias honestas y pacíficas se puedan proteger en sus hogares? ¿Es el camino a armarse? ¿En sus hogares? No, pero vamos a prohibir que las familias honestas y pacíficas si el Estado es incapaz. El Estado es incapaz de proveer la seguridad a pesar de tener la mayor cantidad de recursos, a pesar de tener la mayor cantidad de proyectos de ley, 63 leyes, y aún así no logra resultados. O sea, ¿vamos a decirle a la gente en sus casas que no se puede proteger? Cuando las balas locas rondan por nuestro país todos los días, cuando hay ejecuciones todos los días, cuando vemos homicidios cada vez más violentos unos de los otros. Entonces, es el camino veamos la perspectiva. Andrés, si alguien en su casa quiere comprar un arma legítimamente, con todos los filtros, porque recordemos que la ley de control de armas la modificamos hace 3 años y por lo tanto hay mucho más filtros hoy día para adquirir un arma de fuego. Filtros que no existen en otros países del mundo. Pero vamos a impedir que ese padre de familia quiera proteger a sus hijos con un arma en su casa, en su hogar, en la intimidad de su hogar. ¿Un condenado por violencia Yo creo que no, un condenado obviamente, pero el gran no. problema tiene que ver con la fiscalización. Usted sabe que la Contraloría General de la República hizo un informe señalando que el Estado de Chile no está fiscalizando y le está entregando armas a personas condenadas por delitos violentos. O sea, mejoremos la fiscalización, mejoremos el sistema. Pero hoy día está pasando eso. Pero yo digo, una persona... ¿Mejoramos el sistema o no armamos? No, mejoremos el sistema y no impidamos que las familias que se quieren proteger en la intimidad de sus hogares lo puedan hacer ante la incapacidad del Estado, que estamos frente a los... Andrés, estamos frente a los 3 años con más homicidios en la historia de nuestro país y derechamente es una falta de respeto decir que hay una tendencia a la baja. O sea, ¿usted cree que hay una tendencia a la baja cuando mataron a 23 personas, la mayor cantidad de personas asesinadas en la historia de Chile entre Pascua y Año Nuevo? A mí me parece que esas son cifras tremendamente preocupantes y hoy día se revelan otras cifras que tienen que ver con la cantidad. Se detuvo la tendencia al alza. O sea, 0,3% se ha de tener la tendencia al alza cuando hay 4 o 7 homicidios menos respecto a 2 años que son históricos en la cantidad de homicidios, sobre todo una cifra más que entrega el ministro, pero resulta que las cifras de Stop de Carabineros, que es la herramienta legal que construimos en el Congreso para efecto de tener transparencia de los datos, nos dice que han aumentado los homicidios en nuestro país, que es evidente, hay una sensación de inseguridad, y no solamente sensación, es evidente la cantidad de homicidios y delitos violentos que se cometen en nuestro país a diario. Y esto tiene que ser la principal preocupación, pero primero tiene que haber un mea culpa, asumir la responsabilidad respecto a que no se ha podido abordar de buena manera esto, porque se anteponen los intereses políticos electorales de tratar de instalar un discurso alejado de la realidad, difícilmente van a poder sintonizar con la gran parte de los chilenos. Tomás Hirsch, después Ruth Hurtado. Claramente el gobierno ha priorizado el tema de la seguridad. De hecho, asumimos claramente que al comienzo no formaba parte central del programa de gobierno y sin embargo se ha respondido a una situación que es compleja, que es grave y que absolutamente aquí de ningún sector político nadie la niega, evidentemente. Se ha detenido, tal como decía ahí recién el GC, se detuvo la tendencia, pero nadie celebra evidentemente eso. Simplemente es un dato concreto que está ahí, pero nadie lo celebra, nosotros tampoco, y por el contrario. El gobierno inmediatamente dijo que se van a revisar una serie de procedimientos, por ejemplo, el de calles sin violencia, ¿no es cierto?, el de en qué sectores es importante poner más atención, zona sur de Santiago, respecto de la zona norte quizás. En fin, se está revisando permanentemente. Yo creo que en ese sentido, tanto el subsecretario Cordero como la nueva subsecretaria, ¿no es cierto?, Leitao, están hoy día trabajando muy seriamente en el tema y es un tema que nos preocupa a todos. Ahora bien, yo agregaría el tema de control de armas, que sí me parece importante. Mira, hay una situación que por lo menos a mí me pareció tremenda que sucedió el día previo a la Navidad. Una muchacha recién egresada de odontología, ¿no es cierto?, a quien le roban el celular, va y en la respuesta, en la autotutela, digamos, va, busca a quien la asaltó y le clava un cuchillo y no es la persona.
y no es la persona y mata a un inocente. Tampoco creo que correspondía matar al ladrón, pero mata a un inocente. Esa muchacha, su vida quedó destruida, aparte de matar a un inocente. El mismo día sucedió lo mismo en otro lugar, en la zona sur de Santiago. Entonces, esto de que cada uno pretenda la autotutela, defenderse por sus propias uñas, no es la respuesta. No es la respuesta. Necesitamos efectivamente avanzar en el Estado. Quiero agregar lo siguiente. Aparte del control de armas, acá hay un tema fundamental. La mayoría de estos crímenes horrorosos que hemos visto, muy violentos, tienen que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, con bandas. Y para eso es fundamental la ruta del dinero. Y a mí me llama mucho la atención por qué la derecha, un sector mayoritario de la derecha, se opone terminantemente a poder investigar, porque detrás de esto hay mucha plata, detrás de todo el tema del narco, hay cientos de millones de dólares involucrados y es necesario poder investigar a dónde va a parar ese dinero para poder bloquearlo y de ese modo también disminuir la acción de las bandas criminales que están hoy día generando esta masa de criminalidad que todos rechazamos. Ruth Hurtado. Al primero señalar que la oposición que ha habido desde nuestro sector no es oponerse a la investigación. Nosotros estamos de acuerdo que cuando hay una investigación en curso y esta ordena, ¿cierto?, a través del Ministerio Público, solicita el levantamiento del secreto bancario y el tribunal así lo determina, es la forma, digamos. Porque también la limitación de la libertad, de la propiedad privada, y creo que sobre todo de la intimidad de una persona, también tiene que tener su resguardo. Pero se han opuesto y creo que en eso... Es importante decirlo, se han Sí, opuesto. pero no. Pero, por la vía judicial. No, por la vía judicial no, siempre se puede, como el IMSS y Caches, sí, que votaron en contra. Sí. Que tiene Nosotros que por la ver vía con analizar judicial las estamos de acuerdo. comunicaciones. Habiendo una orden judicial para abrir el secreto bancario de alguien, eso se tiene que hacer y uno tiene que acatar, ¿cierto?, una orden judicial. Pero aquí también hay algo que no se ha hablado y que es súper importante recalcar en el tema de la seguridad. Primero es no dejar a nuestros carabineros solos. O sea, yo creo que aquí la primera medida es que incluso parte del Frente Amplio, del Partido Comunista, de aquellos que persiguieron incansablemente a Carabineros y que los siguen persiguiendo y que hoy día siguen juicios abiertos en contra de Carabineros por haber restablecido el orden el 18 de octubre, creo que eso es la primera medida que este gobierno debería hacer, es retirar todas esas querellas de las cuales algunos de ellos también fueron parte. Segundo, tenemos que armar de mejor manera a nuestros carabineros. No puede ser que el crimen organizado hoy día tenga mayor poder de arma, mayor poder de fuego, que tenga armas automáticas y los carabineros que tienen una bombita de agua, parece, en algunos casos. Entonces, En términos creo de presupuesto, el mismo Ricardo Yáñez dijo, el ex director, que se le ha entregado presupuesto a Carabineros. Sí, pero Sí, se le entregó presupuesto. No dijo lo mismo. No, pero en términos se le entregó presupuesto de los mismos autos que destruyeron el lumpen, que después le dieron pensiones de gracia y lo indultaron. Entonces repusieron su culpa nomás. Entonces seamos claros también con eso. Pero aquí también hay que ser súper claros en avanzar en que no puede ser que los carabineros, las policías y que las policías tengan que leer un enunciado de 8 puntos al delincuente, señor delincuente. A ver, ¿es usted el que cometió esto? ¿Se llama sí o no? Dese vuelta porque si le disparo en realidad por el lado puedo salir. No, pues, o sea, la verdad es que eso es ridículo, tener un catálogo que los carabineros casi le tengan que leer al delincuente antes de usar su arma. Entonces creo que aquí hay que ser justos con el tema. Los carabineros tienen que tener apoyo político, apoyo judicial en los casos del tema, ¿cierto?, cuando utilizan sus armas de fuego para disuadir, para repeler, para proteger a otras personas también, ¿cierto? Y creo que eso aquí no se está dando. Y, por cierto, la tenencia de armas, cuando el Estado no es capaz de entregarte la seguridad, que es uno de sus mandatos constitucionales, la verdad es que aquí los chilenos tienen el derecho a tener un arma para defenderse si entra un malhechor a atacarlos en sus hogares. Nos quedan 4 minutos. Un último tema. El próximo viernes 10 de enero asume un nuevo mandato Nicolás Maduro en Venezuela. El gobierno obviamente no va a estar presente en esta asunción. El presidente Boric ha sido claro en su posición respecto a lo que fueron las elecciones del 28 de julio. ¿Cómo ven ustedes como panel? Comienzo contigo, Andrés Longton. Lo que va a suceder el próximo 10 de enero. Tenemos a Edmundo González, que estuvo en Buenos Aires, va a Montevideo. ¿Cómo lo ves tú? Cortito, porque nos quedan 4 minutos, un minuto cada uno. Yo creo que haya, como ha sido la línea, una condena enérgica al régimen de Maduro y que para esto se sumen todo el oficialismo, que el Partido Comunista, que ha sido un poquito reacio, parte del Partido Comunista en verdad ha sido reacio, se sumen también y haya una voz uniforme, porque esto es una política de Estado. Es decir,
no se pueden evaluar dictaduras ni menos fraudes electorales como lo que están El presidente viviendo. ha sido claro. Ha sido claro, por eso digo, ojalá que todo el oficialismo se una detrás de la posición del presidente. A mí me habría gustado que hubiera podido recibir a Edmundo González. Eso habría sido quizás lo óptimo para efectos de dar una señal clara al mundo y que se reconozca a Edmundo González. Pero el como... mismo González explicó por qué no viene a Chile. Sí, No yo lo por razones sé, del gobierno. habría sido lo ideal, no estoy Sí. teniendo ninguna responsabilidad, habría sido lo ideal. Y que se reconozca a Edmundo González como legítimo ganador ese día que hay una voz uniforme de Latinoamérica y que no por consideraciones políticas, sobre todo una dictadura tan brutal como la de Venezuela, se hagan matices respecto a lo que está pasando allá. Gallo Mans. No, yo creo que en esto el presidente ha sido claro y esa también es la visión que vamos a seguir sosteniendo nosotros desde el Frente Amplio. Vamos a respaldar también al presidente y las acciones que ha tomado. Y en este sentido lo importante también es que la defensa de la democracia y los derechos humanos sea siempre, ¿cierto? No cuando a uno le conviene. Y en este sentido me parece bien, ¿cierto?, que tengamos una transversalidad en esta disposición. Sería bueno que sea siempre, ¿cierto? No solamente respecto a Nicolás Maduro, sino que también sea, por ejemplo, respecto a Israel, en donde yo he visto que hay matices, lamentablemente en el Congreso hemos visto sectores que no tienen esa misma disposición. Yo esperaría, por ejemplo, que en el caso de Israel avanzáramos desde nuestro país a no seguir promoviendo esta guerra tremenda, también mediante el aporte en el negocio de las armas. Yo creo que en ese sentido se puede avanzar y yo esperaría que en el país seamos mucho más enfáticos respecto a no, de ninguna manera, de no venir a justificar ni tampoco a respaldar regímenes dictatoriales y menos crímenes de guerra. Ruth Hurtado, respecto a Venezuela. Sí, respecto a Venezuela, creo que más allá de las razones por las que Edmundo González no viene a Chile, el presidente Boric estuvo frente a una oportunidad importante, primero de asegurar, digamos, su integridad y segundo de hacer lo que hizo el presidente Milei, de recibirlo y declararlo el verdadero presidente electo de Venezuela. Y por otra parte, decirle a Yael, ustedes siguen en el Foro de Sao Paulo que ha ratificado, digamos, las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Porque si siguen en el Foro de Sao Paulo con la última declaración que ellos sacaron apoyando a Venezuela, no se entiende que ustedes hoy día tengan Nuestra un posición ha discurso sido distinto. clara. La de ustedes respecto a Israel no. Nosotros hemos señalado que los crímenes de guerra siempre tienen que ser condenados y cuando hay civiles involucrados, esto merece la mayor condena posible, pero ustedes son parte todavía del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo apoya a Venezuela, entonces la verdad es que tener un discurso nacional y uno internacional es bien lamentable. Bueno, es parte de lo que ustedes han hecho en este último tiempo también. Tomás Hirsch, para ir cerrando. Las relaciones exteriores siempre han sido en Chile una política de Estado. Y yo creo que eso es algo que hay que saber mantener. Y yo creo que el presidente Boric ha mantenido esa línea. El no involucrarnos en situaciones internas de otros países, pero al mismo tiempo defender irrestrictamente los derechos humanos en cualquier lugar del planeta. En ese sentido, los humanistas por lo menos tampoco nos perdemos. Nosotros hemos condenado siempre, en cualquier lugar, independiente del color político que éste tenga. Y la situación de Venezuela, evidentemente, es una situación compleja, grave, que ha derivado, ¿no es cierto?, desde lo que era en su momento una democracia a una situación hoy día que merece serias dudas en el resultado electoral. Yo creo que fue correcto que no viniera y no recibiera acá a Edmundo González. Creo que eso era justamente meternos, intervenir y enredar una situación en vez de colaborar. Yo espero que Chile, al revés, pueda tener un rol de contribuir dentro del marco latinoamericano a que la situación de Venezuela pueda mejorar, pueda avanzar en la dirección de mejorar la democracia, como lo aspiro en todos los países de la región. No en uno sí, en otro no. Yo creo que nosotros tenemos que profundizar la democracia. Yo veo situaciones que son bastante complejas para la democracia en el resto del continente también. Hemos visto lo que pasó en Bolivia en su momento, un golpe de Estado. Hemos visto lo que pasa en Argentina, donde hay un presidente que está gobernando por decreto, ¿no es cierto?, donde está al filo de la democracia en muchas de sus decisiones, un presidente de extrema derecha. En fin, hay una situación que no sabemos lo que va a pasar luego que Trump asuma en Estados Unidos, alguien que va a asumir la presidencia después de haber sido acusado de violaciones, robos y una cantidad de otras situaciones irregulares gravísimas en cualquier lugar del planeta. Entonces, creo que tenemos que preocuparnos de fortalecer la democracia en cualquier lugar del planeta y en particular en nuestra región latinoamericana. Tomás, Gael, Andrés, Ruth, le agradecemos este espacio en este primer Estado Nacional de este 2025. Nos vamos a la pausa y al regreso conversamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau.